Bueno, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra octava sesión y para el día de hoy tenemos el tema de la economía informal o simplemente de la informalidad. Bueno, solamente recordar que en las últimas semanas hemos venido desarrollando todo un conjunto de conceptos que tenían que ver principalmente con la formación de mercados en las economías. Dadas las características de las actuales economías en el mundo y también la nuestra, en donde las actividades económicas se llevan a cabo principalmente a través de estos lugares de intercambio, tanto de bienes como de servicios e inclusive de factores productivos. Se suponía que los mercados funcionan para poder equilibrar las decisiones de quienes ahí van a participar, como son los demandantes y los ofertantes, tema que vimos la semana pasada. Se entiende que un mercado es eficiente, un mercado garantiza la estabilidad para quienes ahí participen en la medida que no genera desequilibrios. Se entendía que los mercados funcionan bien en tanto los mecanismos de la oferta y la demanda actúan y los precios queden conformados. Bueno, esa es la teoría, esos son los modelos de mercados. Sin embargo, la realidad en muchas ocasiones dista mucho de lo que señalan pues las teorías y los propios modelos. Lo que no significa que las teorías no sean útiles, al igual que los modelos. Definitivamente que la ciencia siempre se ha desarrollado de esa manera. Se ha ido consolidando en la medida que van surgiendo hechos o eventos que requieren ser interpretados por la ciencia para tratar de resolverlos. Como vemos, cada una de las realidades requiere soluciones distintas. Resolver los problemas no va a ser igual para toda realidad y en todo contexto o en todo momento. Eso es lo que igualmente nos dice la ciencia económica. Entonces, hoy vamos a ver precisamente una forma de hacer actividad económica, pero que no está enmarcado dentro de lo que suponemos debe ser todo mercado. Un funcionamiento normal en el que la oferta y la demanda no tengan ningún inconveniente. Eso no sucede con la presencia de lo que hoy vamos a llamar informalidad. La informalidad es un evento que ocurre en muchos mercados donde genera pues distorsiones y mucho más cuando este tipo de economías llamadas justamente economías de mercado quieren pues funcionar de acuerdo a los sistemas de precios en cada uno de ellos. Entonces, hablar de la informalidad implica en buena parte reconocer que hay muchos mercados que no se van a regir por los mecanismos de la oferta y la demanda. Hay muchos mercados que van a tener fuertes distorsiones. La informalidad es algo así como una externalidad, ¿no? Que va a traer aspectos negativos y no va a permitir que los mercados funcionen tal cual este sistema económico establece. Para el capitalismo, para las economías actuales, la presencia de la informalidad genera fuertes distorsiones en que los mercados no pueden dinamizarse porque hay quienes desarrollan actividades ajenos a los principios y a las leyes del mercado. Entonces, que eso quede como una parte introductoria para entender lo que es la economía informal. Entonces, primeramente, vamos a hacer una diferencia entre lo que es la informalidad y la ilegalidad. Cuando se habla de informalidad es porque la actividad que ahí se está desarrollando, quienes la ejercen o la llevan a cabo, no han cumplido con la normatividad que establece el Estado. Recordemos que el Estado, económicamente, es un agente económico que cumple un rol regulador. Su papel es de
regular los mercados. Y cuando eso no se da y el propio Estado, el gobierno, no está actuando efectivamente para poder lograr que ese mercado funcione, muy probablemente ahí hay sesgo de informalidad en esos mercados. Entonces, cuando hay actividades en ciertos mercados que no están sujetos a la regulación del Estado, ahí podemos hablar de informalidad. La informalidad, tal cual se ha establecido, la solución de ella pasa básicamente por mejorar la administración pública para autores, ¿no? Que sostienen cómo resolver este problema. Señalan pues que si se mejora la administración pública, si se reducen las exigencias para declarar actividades y convertirse en un agente económico que hace una actividad económica formal, hay que hacer una serie de reformas a nivel de la administración pública, a nivel del Estado. Ese quizás ha sido el principal argumento que se ha venido manejando durante estas últimas décadas, tratando de entender, explicar y darle una solución a este segmento que llamamos economía informal. Ahora, la actividad ilegal ya tiene pues otra connotación. La actividad ilegal no debe de esperar por ninguna razón para que se vuelva legal algunas normas que le favorezcan y que puedan venir de parte de alguna autoridad. La ilegalidad no puede esperar que en nuestro país el Estado cambie la llamada regla de juego y permita que estas actividades ilegales se vuelvan legales. La actividad ilegal es lo prohibido. La actividad ilegal es lo que no solamente atenta contra la norma jurídica, las leyes en el país, sino atenta contra las buenas costumbres, atenta con la moral, la ética de las personas. Caramba, es ilegal aquel mercado donde se trafican con órganos humanos. Eso está totalmente prohibido, ¿no? Es una actividad ilegal aquel grupo de personas que se dedican, organizados en bandas criminales, a traficar pues con órganos de personas. Como también es ilegal aquel grupo de delincuentes que se abocan a desarrollar una actividad como es el tráfico de estupefacientes, la venta ilegal de drogas, como también es ilegal aquel grupo de sujetos, ¿no?, que se dedica ilegalmente, y por eso son delincuentes, son criminales, a la trata de personas, ¿no?, a la trata de personas de diferentes edades. Aquí también en nuestro país hay ese tipo de banda de delincuentes, ¿no?, de criminales, ¿no?, porque hoy en día todo aquel que se dedica a alguna de estas actividades es un delincuente, es un criminal, ¿no? Y si está agrupado con otros, igualmente son banda de delincuentes, banda de criminales, los que se dediquen a ese tipo de actividades ilegales. Entonces también hay ese tipo de sujetos, de individuos, como también hay quienes se dedican a sacar de nuestro país bienes de manera clandestina, como también hay personas que se dedican a que ingresen a nuestro país bienes de manera pues clandestina, ¿no? El contrabando es una actividad ilegal. El contrabando es una actividad ilegal, ¿no? Como también lo es la minería que se desarrolla sin el cumplimiento de las más mínimas normas en nuestro país. No hay ahí el respeto de normas que tienen que ver con la protección de los trabajadores. Hay total desconocimiento de los derechos laborales por parte de esta banda de delincuentes dedicados a la minería. Por eso es que se llama minería ilegal, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunos ejemplos de actividades ilegales que están pues de por sí sancionadas y penadas por
las normas, por las leyes. Así que tenemos que saber diferenciar cuando hay una actividad informal y cuando hay una actividad ilegal. Ahora, vamos a ir viendo cómo en una economía está también organizada esta economía, pero hay actividades que no están debidamente declaradas, generando pues lo que se llama economía informal. La economía informal, como segmento de las actividades en un país, puede venir por el lado de la presencia de unidades productivas dedicadas a actividades que no declaran quienes las realizan, como también puede venir por el lado del mercado laboral, donde hay personas que también van a ser contratadas de manera informal. Entonces, repito, la economía informal está constituida fundamentalmente por estos dos grupos de actividades que pueden venir de unidades productivas que no declaran su actividad, realizan su actividad a espalda de las normas de la administración pública y van a constituir el sector informal, ¿no? Aquí están las unidades productivas. Evitamos utilizar el término empresa, porque se supone que cuando uno habla de empresa, habla de una unidad económica de producción debidamente constituida. Por eso es que cuando hicimos la clase sobre empresas, hemos tratado de definirla de manera correcta, hemos visto sus características, los fines que tiene como unidad económica de producción, y etcétera, etcétera. Inclusive hemos hecho clasificación de acuerdo a las leyes de las empresas. Acá no podemos hablar de empresas, porque se supone que no hay un aspecto, por ejemplo, legal, debidamente reconocido y constituido en esa unidad que se dedica a desarrollar alguna actividad. Por eso es más recomendable hablar en este denominado sector informal de unidades productivas y no de empresas. Entonces, estas unidades productivas van a estar desarrollando determinadas actividades económicas y en el caso de nuestro país vemos un elevado segmento de informalidad en actividades como el comercio. En el comercio hay muchas unidades productivas informales, como también lo hay en algunas actividades extractivas que se desarrollan en nuestro país. La agricultura tiene un alto margen de informalidad. Hay muchas unidades productivas que se dedican a esta actividad extractiva, ¿no? Sin tener la más mínima normatividad presente, porque no hay ningún tipo de inscripción para dedicarse a esa actividad ante las dependencias del Estado. Igual ocurre en la pesca. La pesca que se desarrolla a lo largo de nuestro litoral, principalmente en toda nuestra costa, ¿no? Lo que conocemos como la pesca artesanal prácticamente es informal. Algo de formalidad hay, pero en la pesca industrial. Bueno, y ahí por exigencia, ¿no? Las empresas tratan de desarrollar su actividad como lo establecen las normas en nuestro país. Pero la llamada pesca artesanal, más del 90%, ¿no? Es realizado por unidades productivas totalmente a espalda de la administración pública, totalmente informales. Ahí en la construcción también ahí hay un elevado segmento de informalidad. Hay mucha actividad en la construcción que se basa simplemente en llamarle al maestro que lo conocemos en el barrio y le encargamos de repente que nos amplíe algún espacio en nuestras propias viviendas y bueno, esta persona a su vez convoca a una o dos personas más y empieza la actividad totalmente informal. Hay mucho de eso, inclusive la autoconstrucción, demasiada informalidad.
en esta actividad que es la construcción. Bueno, ahí he citado algunas de las varias formas de informalidad, ¿no?, en diferentes actividades económicas en nuestro país. Pero también la informalidad y el empleo, ¿no? El empleo, como sabemos, para que sea formal, la negociación entre la persona y su empleador o empleadora debe estar dentro del esquema que establecen las normas laborales en nuestro país. Sin embargo, eso no se da en millones de personas en nuestra economía. Por eso es que nos ratificamos en decir que aquí en nuestro país hasta el 2019 teníamos un 73% de trabajadores y trabajadoras laborando de manera informal, cosa que se ha incrementado. Sin lugar a dudas, esto se ha incrementado durante el 2020 debido a la crisis misma. Y aquí hay que también señalar que el empleo informal puede venir por parte de una persona que genera su propio empleo, por eso se habla de un autoempleo, y donde también hay pues millones de personas, y también de pequeños grupos de personas que por iniciativa del papá, la mamá, el hermano, la hermana, o en fin, sacan adelante un negocio que no lo declaran, tal vez un pequeño restaurante en casa, o una pequeña ferretería en algún espacio de la vivienda, o tal vez una pequeña librería, o quizás una bodega. Ahí, ¿quién va a trabajar? El papá, la mamá y hasta los hijos. Se van turnando en qué horario del día cada uno va a estar frente a ese negocio que no se declara. Ahí también no hay empleo informal en estas pequeñas unidades productivas. Entonces ahí ya tenemos los dos componentes de toda economía informal. Los sectores informales, que ve la presencia de unidades productivas y que, repito, no vamos a preferir utilizar el término empresa, ¿ya? Porque empresa alude a una organización. Eso ya lo hemos visto. Ya no vamos a repetir qué cosa es sí una empresa, ¿ya? Entonces, acá tenemos también el otro componente de toda economía informal, es por el lado del mercado laboral, el empleo informal. Aquí vamos a ampliar un poco sobre el sector informal. En el sector informal, como ya hemos más o menos indicado, hay todo un conjunto de unidades productivas, en su mayoría con 1, 2, 3 personas que ahí desarrollan alguna actividad y que no van a tener pues la connotación de ser llamadas microempresas o pequeñas empresas, porque no lo son. No hay una adecuada declaración de esa actividad, no hay una constitución, no ha surgido para nada ahí una persona jurídica como por ejemplo lo exige el derecho o las propias normas del Estado. No hay ningún tipo de inscripción por parte de estas personas en que se van a dedicar a esa actividad. Entonces el sector informal está muchas veces inundado de este tipo de unidades productivas que hace ver de que en ciertas actividades hay un buen número de estas unidades productivas consideradas informales. Por otro lado, estas unidades productivas, lógicamente que no van a cumplir con la normatividad que el Estado establece. No han tramitado su licencia en el municipio del distrito donde operan, no han tramitado su licencia ante Defensa Civil, no han tramitado su licencia ante el Ministerio de Salud, si es que de repente se van a dedicar a vender alimentos, ¿no?, o algún servicio médico. No hay nada de esos trámites frente a la administración pública. Ahora, también, por otro lado, el sector informal, ¿no?, el tamaño de estas unidades productivas, ¿no?, van en este caso también a tomarse en cuenta para definir si es que son unidades productivas que puedan estar tal vez desarrollando su actividad en total informalidad.
¿Ah? Ahora, por lo general, en las economías, las unidades de producción informales son, si nos queremos referir un poco a su tamaño, son las más pequeñas, son las que inclusive podríamos identificar como las que conocemos como microempresas. Sí, son de esas características. No son grandes unidades productivas, porque muy difícilmente una gran unidad productiva, que podría ser pues una gran empresa, su actividad no va a pasar desapercibida. Por eso es que la informalidad se va a concentrar en pequeñas unidades de producción, ¿no? Y que de formalizarse podrían pasar a denominarse microempresa o pequeña empresa, que es lo formal, ¿no? Y hay toda una normatividad para aquello que quede constituido como microempresa o pequeña empresa. Hay leyes que rigen el desenvolvimiento de estas unidades económicas de producción cuando pues sus promotores declaran estas actividades que realizan. Pero acá estamos hablando pues de estas unidades productivas cuyos dueños no han declarado para nada esa actividad. El otro componente de la economía informal, como ya hemos identificado arriba, es el empleo, el mercado laboral. El empleo informal, como decíamos, la propia Organización Internacional del Trabajo, que reconoce que en promedio en el mundo algo del 50% de las actividades económicas en promedio, estamos hablando en promedio en los países, las personas trabajan de manera informal. Por supuesto que en el Perú estamos muy por encima del promedio. Hasta el 2019 teníamos 73% de trabajadores y trabajadoras informales en nuestro mercado laboral, como empleo informal. 73%, cuando a nivel mundial pues es más o menos el 50% el promedio. Somos uno de los países con mucha informalidad. Entonces, así es como la OIT define lo que es el empleo informal. Personas que desarrollan una actividad sin que quienes la contrataron puedan luego declarar esa actividad y mucho menos reconocerle a dichas personas sus derechos laborales. Ahora, aquí este esquema vamos a tratar de describirlo del modo siguiente. Cuando decimos empleo en sector formal, sí, hay empresas que siendo formales porque han declarado su actividad, inclusive algunas están de repente hasta como contribuyentes importantes ante la SUNAT, pero ¿qué es lo que sucede? Hay empleadores, hay empresarios que procuran, como decimos coloquialmente, sacarle la vuelta, en este caso, a las normas laborales. ¿Por qué una empresa cuyos promotores o dueños han declarado su actividad cae en algún sesgo de informalidad? De acuerdo a las investigaciones que se ha hecho, se señala que un empresario, un productor que tiene una empresa debidamente constituida, cae en la informalidad por dos razones. La primera es porque quiere reducir el pago de tributos, no quiere pagar todos los impuestos que le corresponde por desarrollar esta actividad al frente de su empresa. Y en segundo lugar, estos empresarios pueden caer en informalidad porque no quieren reconocerle a esos trabajadores todos sus derechos laborales. Así que en este caso, estas empresas pueden contratar personas, entre comillas, el término contrato laboral, ¿no?, sin reconocerle todos sus derechos. Ahí tenemos el caso de empresas que cuando son inspeccionadas por SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, dependencia del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo aquí en nuestro país, cuando se hacen las inspecciones laborales, se llega a determinar que algunos de los trabajadores, ¿no?, que supuestamente estaban en una planilla, pues no lo están. Y si lo están,
¿no? Están ahí de manera, pues, irregular, porque el empleador que los contrató no les está reconociendo todos sus derechos. Un trabajador que sea contratado en nuestro país de manera formal sabe muy bien, ¿no?, él y el empleador, que, por ejemplo, tiene derecho a 15 remuneraciones al año. Pero el empresario que quiere ser informal contratando trabajadores no le paga 15 remuneraciones, sino solamente le paga 12. Las leyes laborales sostienen y señalan en nuestro país claramente que todo trabajador o trabajadora tiene derecho a 15 remuneraciones en un año, 12 lo que le corresponde mes a mes, 2 remuneraciones más, una más en julio y la otra en diciembre, que son las llamadas gratificaciones, y esas gratificaciones es una remuneración adicional que recibe todo trabajador en estos 2 meses del año. En julio el trabajador, la trabajadora debe de recibir dos remuneraciones. Lo mismo en diciembre. Y la remuneración número 15, el empresario, el empleador, le debe de abonar a sus trabajadores la mitad en mayo y la otra en noviembre, y lo que se conoce como la compensación por tiempo de servicio. Hay empresarios que incurren en informalidad porque no reconocen esto. No le pagan a sus trabajadores gratificaciones, no le depositan su CTS, no le han contratado un seguro contra accidentes a esos trabajadores, no le pagan horas extras. El contrato dice, la persona debe trabajar 8 horas diarias o 48 horas acumuladas a la semana, como máximo. Y si el empresario quiere que sus trabajadores o algunos de ellos se queden horas adicionales más, tiene que reconocer el pago de horas extras. Y también hay diferencia en horas extras cuando se hacen en horario del día que cuando se hacen en horarios nocturnos. Las horas extras en horas de la noche cuestan más. Es informal aquel empresario que no le contrata un seguro de salud a sus trabajadores, no aporta para sus futuras jubilaciones, no le contrata un seguro de vida, no le paga bonificación familiar, que es el 10% de la remuneración mínima para cada uno de sus trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el empresario que, por más que haya declarado que su empresa se va a dedicar a tal o cual rubro y va a actuar en tal o cual mercado, desconoce o simplemente no le va a querer pagar todos sus derechos laborales a sus trabajadores. Ese es el empleo informal dentro del sector formal, ¿no? Y son pues muchas personas bajo esta manera tan irregular de ser contratadas, entre comillas, para que trabajen. Después tenemos pues la informalidad absoluta, pues era más o menos lo que comentábamos. El empleo en sector informal es una forma de informalidad absoluta. Aquí estamos hablando de personas que desarrollan actividades no por su propia iniciativa y no declaran su actividad. Son los autodenominados trabajadores independientes que generan su propio empleo, por eso se habla de autoempleo en esos casos, y de pequeño grupo de personas que mayormente son familiares, papá, mamá, los hijos, que como ya lo señalé hace un momento, pueda que desarrollen alguna actividad productiva sin haberla declarado. Tienen un pequeño negocio que lo sacan adelante,
¿no?, en su propia vivienda o en algún lugar, ¿no?, llamado mercado, o quizás en alguna esquina de un lugar próximo a su vivienda, en fin. Esa es la actividad, ¿no?, 100% informal. Esa es la informalidad absoluta. Y pues también hay que señalar, ¿no?, que este empleo en el sector informal, no todos, pues a veces como solemos escuchar, no todo les va tan mal, ¿no? Hay familias que se dedican inclusive a hacer este tipo de actividades de manera informal y se mantienen ahí porque saben que si les retribuyes, tienen sus ingresos, obtienen sus ganancias, sus beneficios. También hay que reconocer que al 100% de los informales no le va mal. Hay gente que gana muy bien siendo informal. Y justamente estas son las personas que la SUNAT hace días atrás está proponiendo se les permita a la SUNAT, ¿no? Bueno, ya ellos tienen acceso a la información, pero quieren oficializar, acceder a todas aquellas cuentas de ahorros por encima de los 10.000 soles que tienen muchas personas que no declaran de dónde provienen esos ingresos. De ellos estamos hablando, sí, de ellos, que obtienen ingresos y no solamente para comer, obtienen ingresos hasta pueden guardar, pueden ahorrar y van a un banco o no banco y aperturan una cuenta de ahorros. Pero como no han declarado su actividad, son informales, la SUNAT no tiene esa información. Y eso es lo que quiere, acceder a esta información para ver quiénes ya han ahorrado más de 10.000 soles y que no les va tan mal siendo informales, para que paguen pues esos impuestos. Porque si obtienen ingresos deben de pagar sus impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos. Desde los más grandazos hasta los más pequeños, que percibamos algún ingreso. Y si, de acuerdo a las normas tributarias, nuestros ingresos superan el mínimo que nos hubiera permitido ser exonerados, por ejemplo, del impuesto a la renta, pues tenemos que pagar lo que nos corresponda como impuesto a la renta. Y aquel cuyos ingresos sean bajos y que posiblemente estén exonerados del impuesto a la renta, pues también la SUNAT les informará. Oiga, usted, señor, señorita, señor, señora, no le vamos a cobrar ningún monto como impuesto a la renta porque, caramba, no ha reunido el requisito de un ingreso mínimo al año para que le podamos aplicar tal categoría del impuesto a la renta. Y así se resuelve eso. Por eso es que se requiere esa información, porque hay mucha gente que gana bien siendo informal y que no paga impuestos, pero sí ahorran. Porque cuando van a los bancos, el banco no le va a pedir el más mínimo formato de la SUNAT para verificar si es que ha declarado o no su actividad que le está generando dichos ingresos. Repito, hay que pagar impuestos, pues, caramba. Si no, muchas cosas no van a funcionar en nuestro país. Ese es otro tema, ¿no? La enorme evasión tributaria que hay en nuestro país, justamente porque los niveles de informalidad son también bastante altos. Pero todos tienen que pagar impuestos. Como les dije, desde los más pequeños hasta los más grandes. Todos aquellos que percibimos algún ingreso, debemos de pagar nuestros impuestos. Para luego, con mucha razón, exigir, por ejemplo, que el Estado nos dé mejores servicios de salud, mejores servicios en educación. Ya esos candidatuchos a la presidencia, otra vez pretenden engañarnos y mentirnos, diciendo que si los eligen para que dirijan el país, van a destinar el 8% del Producto Bruto Interno a educación y salud. Oiga, ¿qué? No hay mentira más grande que prometer eso. Eso es imposible. Con un elevado nivel de informalidad y también con un elevado nivel de evasión tributaria. Aquí en nuestro país ni siquiera llegamos al 13% de recaudación tributaria. El gobierno ni siquiera recauda el 13% de la riqueza que generamos.
Caramba, en Europa, en el mismo Chile, los presupuestos de educación y salud es muchísimo mayor, por supuesto que es mucho mayor. Pero ¿cuánto recaudan en Europa los gobiernos? En promedio recaudan más del 50%, porque hay una mejor cultura tributaria, no hay mucha informalidad. Oiga, si acá aplicamos el 8% del PBI para educación y salud, es más del 50% de todo el presupuesto público. Por eso, una gran mentira de aquellos que nuevamente están prometiendo que si los elegimos, van a destinar el 8% del PBI a estos servicios como educación y salud en el Perú. Ese sí es una gran mentira. Mientras tengamos una bajísima recaudación tributaria, no es consistente, es inviable. Es lo que deseamos, por supuesto. ¿Quién no quisiera que en nuestro país la educación y la salud tengan más recursos? Pero es un enorme problema que impide lograr esto con la presencia de elevados niveles de informalidad. Acá tenemos algunas causas de informalidad, como por ejemplo, cuando las economías crecen poco y menos no se desarrollan, sus mercados no van a demandar la fuerza laboral que se puede estar ofreciendo. Eso es muy común en países con escaso nivel de desarrollo, de crecimiento económico, como es pues el Perú. Nosotros tenemos escaso crecimiento económico y menos todavía desarrollo económico. Así que no tenemos capacidad como economía de generar un adecuado mercado laboral donde la fuerza laboral pueda ser contratada. Por otro lado, también se dice que es otra causa de informalidad, la rígida normas que hay en la administración pública. Sí, pues justamente algunos señalan que para resolver este problema de la informalidad hay que hacer más viable la administración pública, hay que hacerla más eficiente. Bueno, también es un punto de vista. Indicar que hay para hacer trámites frente a la pública es muy engorroso y hasta pues costoso. Como justamente acá se señala, que cuando hay alguna actividad que se lleva a cabo de manera informal o cuando alguien sepa que está siendo laboralmente tratado como informal, va de todas maneras a comparar cuánto le cuesta formalizarse y cuánto le cuesta seguir así. Y para que pueda afrontar los costos de la formalización, tiene que medir si cuenta o no con los recursos necesarios. Y ahí tenemos el caso de que muchas de estas unidades productivas que no declaran su actividad es precisamente porque son pequeñitas. Estas unidades de producción son pequeñitas y sus márgenes de beneficios también son muy bajos, porque como unidades de producción no tienen una alta productividad y menos rentabilidad. Y si no son productivas y rentables, sus márgenes de ganancia y beneficios también van a ser muy pobres, van a ser bastante bajos. Y cuando miden, por otro lado, cuánto les cuesta ir a la administración pública para hacer todos los trámites y declarar su actividad para ser formales, se dan cuenta que lo que ganaron no le va a permitir cubrir esos costos que significa ir a la administración pública para poder declarar la actividad. También esa es una causa que algunos señalan, mantiene los elevados índices de informalidad en nuestro país, ¿no? Ahora, los costos de la formalidad y los beneficios. ¿Cuáles son los principales costos de la formalidad? Algunos sostienen que los costos de la formalidad, parte de ellos está expresado en los muchos trámites que hay que realizar para pedir una inscripción, obtener una licencia o que la actividad quede registrada en las instancias que el Estado establece.
Y más aún sabiendo que hoy en día estos permisos, estas licencias, estos registros no son para siempre, sino que se renuevan cada año, cada 2 años, cada número de periodos, la persona vuelve al municipio, vuelve a Defensa Civil, vuelve al ministerio a donde corresponda a hacer esos trámites para mantener su actividad formal y eso le cuesta, aparte de dinero, también tiempo. Y ahí hay un alto costo de oportunidad, como decimos en economía. Otro costo de la formalidad es que algunos ven esto como el perder ciertos beneficios, recursos, porque habiendo declarado su actividad, ahora va a tener pues que ser un contribuyente efectivo, un contribuyente real de pagar sus impuestos. Y mientras tengamos esa pobre cultura tributaria, pues el Estado, el gobierno, no va a mejorar sus niveles de recaudación y si aparte de ello tenemos autoridades ineficientes que creen que para que las personas paguen impuestos hay que perseguirlas, hay que acosarlas, hay que cerrarles el negocio, estamos pues estancados en términos de mejoras en la recaudación de impuestos. Entonces muchos no quieren pagar porque dicen que le va a reducir sus beneficios, sus ganancias, etc. Pago de beneficios sociales y laborales, como ya lo indiqué, también muchos son los que tienen algunas unidades de producción que no prefieren declarar sus actividades para evitar el pago de todos los beneficios sociales hacia sus trabajadores. Y también algunos consideran que lo que se está haciendo en muchos países, no tanto en el nuestro, pero sí, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, y aquí también en algunos países en América Latina, donde los gobiernos ya no solamente exigen que las empresas tributen, paguen sus impuestos, sino que también transfieran parte de sus ganancias, de sus beneficios que obtienen para el cuidado del medio ambiente, para mejorar los sistemas de salud. Entonces, algunos señalan que eso es un costo más que tienen que asumir. El que se disponga de algún dinero a través de los gobiernos y de los estados para enfrentar el cambio climático, que es un hecho. El cambio climático es una realidad que está afectando ya al mundo. Entonces, algunos lo ven como una carga, como un costo, hacer una transferencia, hacer un pago para que los gobiernos manejen esos presupuestos y lo destinen al cuidado del medio ambiente. Y lo ven pues como un costo a esa formalidad. Algunos beneficios que también podríamos comentar, por ejemplo, una adecuada protección ante la justicia. Y se ve, ¿no? Hoy en día que los problemas de delincuencia se están incrementando en nuestros países, donde la delincuencia campea y ya no es necesario que sea de noche para que pueda un negocio ser, por ejemplo, asaltado en plena luz del día. Restaurantes, librerías, grifos, etc., etc., son asaltados por la delincuencia. Entonces, la formalidad, ¿no?, hace que estas unidades de producción, estas empresas, puedan también, ¿no?, al declararse sus actividades, optar, ¿no?, por mejoras, por ejemplo, a través de una mayor vigilancia, a través de una mayor seguridad y sobre todo contratar tal vez inclusive en el mercado asegurador algunos seguros que puedan proteger a su empresa frente a este tipo de eventos, ¿no? Pero todo eso se da siempre y cuando la empresa sea formal. ¿Ah? Hace muy poco conocí el caso de unos delincuentes que convencían a los dueños
de vehículos de alta gama. Definitivamente los dueños habían asegurado estos vehículos en empresas aseguradoras que tenemos en el mercado, ¿no? Y estos delincuentes convencían al dueño de ese vehículo de alta gama para que ellos mismos pudieran desmantelarlo y el verdadero dueño luego vaya a pedir el seguro, ¿no? El seguro ante esta empresa. Entonces, ahí, ¿quién estaba siendo estafada? ¿A quién estaban engañando? A la empresa, a la aseguradora, en complicidad con algunos de sus clientes que se habían dejado convencer por estos delincuentes. Se llegó a conocer este caso, la policía actuó de inmediato, ¿no? Y bueno, ahora ya hay todo un proceso contra aquellas personas que habían pretendido, ¿no?, estafar a esta empresa aseguradora. Entonces, cuando todo es dentro de los canales regulares que establecen las normas, las leyes en un país para desarrollar alguna actividad, entonces quienes realizan esa actividad habiéndola declarada, siendo formales, se van a sentir mejor protegidos por la justicia. Otro beneficio, acceso al crédito. ¿Sabes quiénes han accedido el año pasado, 2020, más o menos entre los meses de mayo a noviembre, a los créditos baratos, dinero barato, promovido por el sistema financiero con el aval del gobierno, del Estado, del sector público? Oiga, las empresas formales. Más de 300,000 microempresas y pequeñas empresas han sido las favorecidas con este programa Reactiva Perú. Dinero barato para que salven estas empresas sus negocios. Porque uno de los requisitos para poder pedir este crédito en un banco era de que el dueño de esa microempresa o de esa pequeña empresa tenía que demostrar ser contribuyente ante la SUNAT, ser contribuyente al país. Por eso es que todas esas unidades productivas informales no han podido acceder a Reactiva Perú y han desaparecido. No, miles y miles de estos pequeños negocios cerraron, desaparecieron con la pandemia el año pasado y algunos están terminando de cerrar porque los que sí accedieron a estos créditos el año pasado fueron las micro y pequeñas empresas formales. Luego tenemos la expansión en los mercados. La formalidad le da a una empresa la posibilidad de ampliar sus mercados. Puede desarrollar toda una política para ampliar su cartera de clientes. Puede mostrar a través de su formalidad la posibilidad de incrementar su número de proveedores y conseguir los insumos al mejor precio en el mercado de proveedores, etcétera, etcétera. Una empresa formal, sí, logra expandirse en los mercados y en su propio mercado se va consolidando. Mejor productividad, claro que sí, porque una empresa formal, al tener acceso al crédito, puede incorporar activos, puede comprar máquinas, equipos y otros bienes de capital que requiera, porque le van a abrir las puertas para poder conseguir ese financiamiento. Y una empresa que innova, renueva equipos activos, va a mejorar su productividad. Una empresa formal puede hacer de repente convenio con alguna escuela técnica o hasta con alguna universidad, y esa escuela técnica, ese instituto o la universidad llega a confiar en esa empresa porque es formal, y ese empresario puede pedir pues alguna asesoría, alguna capacitación a esa escuela técnica, a ese instituto, a la misma universidad.
y mejorar su productividad. Pero un instituto técnico, una universidad, no va a poder hacer este tipo de convenios con personas que no puedan demostrar que sus actividades son formales. Por eso es que, ¿no?, la informalidad se estanca, ¿no?, y tiene muy baja productividad, muy bajo rendimiento, porque no accede a estos beneficios que estamos comentando. Aquí vemos también algunas estadísticas, y para el 2018 tenemos, como ya lo hemos afirmado, 73% de empleo informal y la diferencia de empleo formal. Y dentro de esta informalidad, pesa más los que se generan su propio empleo, el denominado autoempleo, que no se declara, por eso son informales. Y también tenemos por acá a algunas, a veces, personas que impulsan un negocio, pero que también incurren en la informalidad. ¿Cómo es la presencia del sector informal en la economía? Bueno, una economía, una de las formas de medir su eficiencia es en la capacidad que tiene para generar riqueza. Y aquí estamos viendo, para el caso nuestro, el Perú, en el 2018, la riqueza que generamos, es decir, el Producto Bruto Interno, llegó a ser de 729.733 millones de soles. Esta es la cifra. De esta riqueza, solamente el 18,6% fue generado por actividades informales. Más del 81% vino de empresas y de personas que declaran su actividad, vale decir, de actividades formales. Y esto es para, tal vez, romper con algunos mitos que dicen que la informalidad genera riqueza. Sí genera, pero no tanto como algunos señalan. Aquí está. No es una invención mía. La mayor riqueza que un país genera es por empresas formales y personas que son contratadas de manera formal o que ofrecen sus servicios de manera formal. Usted seguramente va a ser un profesional formal, y para que empiece a ser formal, apenas termina, tiene que ir a su escuela, a su colegio profesional y tener su registro de colegiatura, sea abogado, psicólogo, arquitecta, ingeniera, lo que fuese. Ahí empieza su formalidad. Por eso, rompamos algunos mitos también a veces con la informalidad. ¿Que genera empleo? ¿Quién lo va a negar? Ahí están, las estadísticas lo dicen. 73% de personas trabajan en la informalidad en nuestro país. De cada 10 trabajadores, 7 son informales. Pero jóvenes, ese trabajo que desarrollan los informales es precario, de baja calidad, de bajos niveles de productividad. No genera la rentabilidad como sí lo hace una persona cuyo trabajo es formal porque se ha preparado para hacer esa actividad y la declara. Ese es el gran problema. Sí, por supuesto. Muchas personas trabajan como informales en el país. 73% hasta el año 2019. El año pasado esa informalidad se ha incrementado. Ya algunos señalan que bordea seguramente el 80% en nuestro país. Pero lamentablemente el trabajo de los informales no es altamente productivo. Sus niveles de productividad son muy bajos, muy bajos. Caramba. 11 millones de peruanos y peruanas, 11 millones trabajan de manera informal y lo hacen porque estos 11 millones apenas terminaron el colegio y muchos ni siquiera terminaron la secundaria, desertaron de los colegios y hoy en día buscan algo que hacer, ¿no? Y esos trabajos son precarios y mal pagados. Eso no queremos. Por eso es que basta ya de seguir eligiendo gente que lo único que hace bajo este problema que es la informalidad, seguir prometiendo que dice va a acabar con la informalidad,
abriendo por ahí un par de agencias donde él cree que van a ir los informales a inscribirse. De esa manera acabaremos con la informalidad. Ya basta de esos discursos que no han resuelto nada el tema de la informalidad en nuestro país. Acabaremos con la informalidad cuando tengamos verdaderas autoridades que se preocupen por invertir en educación y en salud. Solamente eso, ¿no? Se tumbará aquellos mitos que debemos de aplaudir porque ha ganado gran empresa de emprendedores. Al contrario, es el enorme monumento a la informalidad en nuestro país que nunca debió ocurrir, nunca debió haber pasado. Por eso que estamos fregados con esta pandemia. Efectivamente, hay mucha gente que dice vivir del día a día, pues son informales, definitivamente, porque no están debidamente preparados para poder ofrecer un trabajo de calidad. Otros países están sacando mejor la pandemia porque hay mucho teletrabajo. Más bien hay que tener siempre en cuenta que este teletrabajo también no debe ser aprovechado inclusive cuando pase la pandemia por muchos empresarios para que continúen en la informalidad o incrementen la informalidad, porque el teletrabajo se presta para ello. Muy bien, jóvenes, con esto termino. Aquí ya es algo que hemos comentado, la poca tributación, etcétera. Y acá está las respuestas a su cuestionario. Muchas gracias por participar en esta clase. Ya continuaríamos en la siguiente sesión. Buenas tardes.